Paz de Cristo, mis hermanos, mis estimados amigos. Le damos gracias a Dios que nos concede una nueva oportunidad de poder compartir con ustedes este tema, es la palabra del Señor, que nos concede también poder saludarnos y poder brindarles esa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, sea en sus hogares, la paz del Señor sea sobre sus hogares y en sus vidas. Hoy ya estamos llegando casi a la culminación de la serie de enseñanzas que preparamos para este tiempo, y hoy nos ocupa el tema de imaginable, inimaginable, diferente de lo que parecía. Y vamos a hablar sobre lo concerniente al sábado de gloria o al sábado de reposo, sábado de silencio, de meditación. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Regularmente este día pasa muy desapercibido, pero dentro de lo que sucedió, dentro de lo que hay en las escrituras referente a este tiempo, hay una enseñanza muy grande, muy especial para nosotros. Quiero invitarte que vayas por favor a Mateo capítulo 16, verso 21, que dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es una declaración que el Señor les está haciendo a los discípulos bastante tiempo antes de que se comenzara a hacer todo lo concerniente a lo que rodea la Semana Santa, a la pasión de Cristo. Es bastante tiempo, bastantes días antes, cuando el Señor Jesucristo comienza a hacer estas declaraciones a sus discípulos. Después de esto, el Señor una y otra vez sigue declarándole a sus discípulos que era necesario y que iba a suceder esto, que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Esto, hermanos, es algo muy especial, porque el Señor siempre nos está notificando, siempre nos está avisando de todo lo que sucede, de todo lo que acontece. Es algo que ya el Señor de antemano nos lo ha dicho, nos lo ha dejado establecido, y de alguna u otra manera el Señor está advirtiendo las cosas. Igual en nuestra vida cotidiana, las cosas que pasan, las cosas que suceden en nuestro alrededor, no vienen sin que antes algo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, esté anunciándonos, esté advirtiéndonos que algo está por acontecer, que algo está por suceder. Todas las cuestiones que suceden en nuestra vida no suceden sin que haya ese previo aviso a nuestra vida. Muchas veces lo que pasa es que no estamos atentos a lo que está sucediendo y no nos percatamos de lo que se nos está avisando, de lo que se nos está diciendo, o las señales que están ahí puestas para advertirnos lo que está por suceder. El Señor ya se los estaba diciendo a los discípulos una y otra vez. A veces pensamos que con muchas veces que se nos repitan las cosas no se nos ha de olvidar, pero a veces nuestro corazón está lejos, está muy distante de lo que se nos está diciendo. Y esto, en el caso de los discípulos, es un claro ejemplo. Muchas veces el Señor les advirtió, les dijo que esto iba a acontecer, que Él iba a ser muerto y al tercer día iba a resucitar. Mas sin embargo ellos estaban dispersos, esto no llegaba a su corazón, y llegó el momento, el día en el cual el Señor fue crucificado. Lo descolgaron de la cruz, y esa misma noche José de Arimatea toma el cuerpo, lo pide a Pilato, toma el cuerpo y lo lleva a la tumba. ¿Por qué lo hacen así tan apresuradamente? Porque al día siguiente era el día de reposo, entonces estaban en las vísperas del día de reposo, tenían que prepararse para el día de reposo. En el caso de los judíos, la cultura judía, la cultura de Medio Oriente, en particular esa zona
ellos el día de reposo inicia o preparan todo para con un ayuno, con una meditación de lo que está en su alrededor, para estar en la presencia del Señor. Entonces ellos tenían que preparar este día. Y José de Arimatea va a tomar el cuerpo y lo lleva a la tumba, al sepulcro que él había construido. Era un sepulcro nuevo, era un sepulcro que no se había utilizado, que no se había colocado a nadie. Entonces estaba puro, estaba limpio para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. De pronto tú y yo no sabemos, trabajamos, hacemos muchas cosas, nos preparamos, alistamos muchas cosas y a veces no sabemos para qué lo estamos haciendo. De pronto hay personas que viven alguna circunstancia en su vida, no saben para qué la están viviendo, no se dan cuenta que de pronto aquello que están viviendo les ha de ser útil para la gloria del Señor Jesucristo. En el caso de José de Arimatea algo así sucedió. Él preparó aquel sepulcro, estaba limpio, estaba ahí, era hermoso, porque dice la Escritura que José de Arimatea era uno de los principales del concilio. Entonces era una tumba, un sepulcro hermoso. Entonces el Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo fue depositado ahí. Cuando José de Arimatea lleva el cuerpo, hay alguien que le ayuda a preparar el cuerpo. Es Nicodemo. Nicodemo era de los que estaban ahí, de los sacerdotes que estaban en el templo. Entonces un sacerdote preparó el cuerpo del maestro. Un sacerdote preparó el cuerpo del maestro. Y cerraron la tumba, se van al día de reposo. El día de reposo viene a ser algo doloroso para los discípulos. En la historia de la resurrección, el sábado de gloria por lo general se disipa, se olvida. Sin embargo, los días e incluso los pocos años que le precedieron estuvieron llenos de acontecimientos y de palabras sorprendentes. Si esto se hubiera tratado, hermanos, de una música, se hubiera tratado de música, esta habría ido de aumento en aumento y hubiera terminado de una manera muy súbita, muy explosiva. Entonces esto se comienza a dar así en la pasión de nuestro Señor. Es el arresto, el juicio, los azotes, la crucifixión, la agonía en la cruz, la muerte, el día transformándose en la más absoluta oscuridad, la tierra sacudiéndose como si fuera a partirse, el desgarramiento del velo en dos, y luego, al igual que una melodía donde hay una orquesta y que están tocando, de repente llega a su clímax y termina. Todo se detiene por completo y comienza a haber un silencio. Jesucristo sepultado y al parecer todo ha terminado. Para la gente que estaba ahí a su alrededor parecía que todo había terminado. Los sacerdotes que estaban ahí parecía que todo había terminado. Pero algo sucedió el día de la crucifixión, el día de la muerte del Señor. El Evangelio, particularmente Mateo, Marcos y Lucas, nos enseñan que el día que el Señor Jesucristo fue crucificado, algo sucedió en la tierra. Dice que la oscuridad cubrieron los cielos, hubo terremotos, hubo tormentas, los sepulcros se abrieron, salieron los santos que estaban muertos, el templo se destruyó, el velo se rasgó. Entonces toda la gente estaba conmocionada, estaba asustada, estaba disipada. Mateo y Marcos dice que cuando vieron esto, que el Señor expiró, mucha gente de la que estaba ahí burlándose salió corriendo de un lado para otro por lo que estaba sucediendo, por los muertos que vieron que resucitaron, y salieron corriendo de un lado a otro, dándose golpes en el pecho y diciendo: realmente este era Dios.
Pero una vez que el Señor muere, el Señor Jesucristo muere, los discípulos temerosos van y se esconden. Se les olvida que el Señor les había estado anunciando que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. La gente de alrededor, hermano, la gente que estaba ahí, que se había asustado, que habían entrado en un temor grande por todo lo que había sucedido, buscaba respuestas, pero ya no la encontraban. Había un silencio. Había un silencio. Había un silencio de parte del Señor Jesús. Él ya estaba en la tumba, el cuerpo ya estaba en la tumba. Había un silencio de parte de Dios. Había un silencio de los seguidores del Maestro. No los encontraban, ellos no respondían, no llevaban el mensaje que necesitaba la gente en ese tiempo, donde ellos pudieran decir: esto ha acontecido, esto ha sucedido porque el Señor lo había anunciado. A ellos mismos se les había olvidado que el Señor Jesucristo había anunciado esto. Al no estar ya el Señor, los discípulos se quedaron solos con sus recuerdos, sus palabras, ninguno de los cuales parecía estar afectándolos, pues se escondieron con un temor grande, con una tormenta en su corazón. Ese sábado estuvieron resguardados, teniendo poca fe en lo que Él había prometido. Los discípulos habían trazado su propia imagen de lo que se suponía que debería de ser el Mesías. ¿Cuántos de nosotros, los creyentes, vivimos con una mentalidad del sábado en algún punto entre la verdad de la vida terrenal de Jesucristo y la resurrección gloriosa que validó todo lo que dijo e hizo? ¿Cuántos estaremos así? ¿Cuántos de nosotros estaremos viviendo con una mentalidad así, temerosa, dividida? Es fácil quedarse perplejos ante el temor de los discípulos y su falta de fe. Pero ¿somos nosotros en realidad muy diferentes a ellos? ¿Tenemos nosotros nuestros propios planes para Dios? ¿Creemos que lo mejor para nosotros es que Dios y todos los demás hagan lo que esperamos? ¿Seremos algo diferentes a ellos? Yo creo que no, hermano. Yo creo que no, amigo. Ellos estaban temerosos, ellos estaban ocultos, la fe había quizás decaído, se les habían olvidado las palabras que el Señor les había dado, y ellos esperaban algo diferente, algo distinto. Entonces yo creo que nosotros no somos tan diferentes a ellos. De pronto, cuando llegan las crisis, de pronto cuando llegan los malos momentos, de pronto cuando llegan los días terribles, los días angustiosos a nuestra vida, nosotros solemos venimos a actuar y a vivir un poquito parecido a como vivieron los discípulos. Nos angustiamos, nos escondemos, ponemos una concha, nos metemos en esa concha, en ese cuartito de soledad, en ese cuartito de silencio. Se nos olvida todas las promesas que el Señor nos ha hecho, todas las cosas que el Señor Jesucristo ha declarado, y nos vamos, nos retiramos. De pronto la gente nos llega a necesitar, de pronto la gente llega a necesitar una respuesta a lo que está sucediendo, y nosotros de pronto estamos sumergidos en el dolor, en la desesperación, en la ansiedad que aquel acontecimiento doloroso o perturbante en nuestra vida pudo haber causado. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo un momento donde nos hemos tenido que recluir en nuestros hogares forzosamente por una enfermedad. Y quizás a muchos el temor nos ha invadido, la inquietud nos ha invadido, pero no es un momento en el cual el creyente debe estar temeroso. No debe ser un momento en el cual el creyente debe estar con sus labios cerrados, sino debe ser un momento en el cual el creyente debe estar gozoso, celebrando que Cristo Jesús
Es un momento en el cual el creyente debe estar celebrando que Cristo Jesús ha derramado bendición sobre su pueblo. Hay promesas de parte del Señor y debemos de estar celebrando que el Señor Jesucristo está cercano a nosotros, pero también debemos de estar intercediendo, orando por la gente que está sufriendo, las personas que están sufriendo en otros países, en nuestro propio país, en nuestro entorno. Debemos de estar listos y en cualquier momento, en cualquier oportunidad que tengamos, estar compartiendo el mensaje de salvación. Hoy le damos gracias a Dios por todos estos medios que tenemos, el internet, la radio, la televisión, cada uno de los medios que tenemos, porque podemos seguir esparciendo la palabra del Señor Jesucristo. Yo te invito, hermano, amigo, si tú tienes esta bendición de tener acceso al internet, a una computadora, a un celular, manda textos a tus seres queridos, compartiéndoles del amor del Señor Jesucristo. Envía los audios de predicaciones, envía cantos, alabanzas. Más que estar enviando quizás mensajes de lo que está aconteciendo del coronavirus, es un tiempo en el cual tú debes de estar compartiendo lo que ha sucedido a través del reino celestial en la tierra. Una evangelización poderosa a través de todos los medios es lo que tú y yo debemos de hacer, y no estar como los discípulos en ese día, temerosos, angustiados. Es verdad, eran judíos y de cierta manera tenían que guardar el día de reposo, mas sin embargo ya el Señor les había demostrado en una ocasión que ellos tenían con Él a alguien más grande que el día de reposo, y a ellos se les había olvidado esto. Qué oportunidad tan grande tenemos tú y yo, mi querido hermano, de que este sábado, un sábado de Semana Santa, realmente sea un sábado de gloria, un sábado glorioso. Quizás ya en este tiempo usted y yo nos estemos inclinando a decir palabras que transmiten cada vez más falta de esperanza. Quizás nuestras palabras ya son de desánimo, pesimismo, condenación, incluso de desesperación por todo lo que se está viviendo. Delante de quienes vivimos con una mentalidad así hay dos opciones. O bien intentamos inútilmente hacer las cosas a nuestra manera, o bien volvemos a enfocarnos en la verdad de lo que Dios nos ha dicho, la verdad acerca de sí mismo, la verdad sobre nosotros, la verdad en cuanto a lo que Él nos ha pedido que hagamos. En la desilusión del sábado, el Señor nos había pedido, como le pidió a los discípulos, nos lo pide a nosotros. En medio de la desilusión del sábado, en medio de la ausencia, el Señor le había pedido a los discípulos que tuvieran fe y que tuvieran esperanza, porque venía la resurrección, que ellos tenían que seguir adelante, tenían que seguir compartiendo, tenían que seguir anunciando. Entonces el Señor está esperando que nosotros, en medio de todo esto, hermano, vivamos un sábado glorioso, un sábado de gloria, realmente un sábado de gloria. Los discípulos no habían recibido todavía el Espíritu Santo, y quizás este era uno de los motivos por los cuales ellos estaban de esta manera. Pero nosotros lo tenemos ahora por completo, hermano. Ellos no tenían la abundancia de la palabra de Dios, pero nosotros la tenemos toda al alcance inmediato. Tienes una Biblia escrita, tienes una Biblia en tus manos, tienes Biblia, ahora hay Biblia hasta en el celular, hay Biblias en audio. Entonces tenemos la palabra de Dios al alcance de todos. Ellos no la tenían en su totalidad en ese momento. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo, y tú y yo, por gracia y misericordia del Señor, hemos recibido el toque del Espíritu Santo. Aún incluso nuestros amigos, muchos de nuestros amigos que aún no han sido bautizados, han recibido también un toque y un bautismo del poder del Espíritu Santo. Y cuando el Señor llega a nuestra vida a través de su presencia, a través de su Espíritu, brinda sobre nosotros ánimo, entusiasmo, fuerzas, nos aumenta las fuerzas como el búfalo, nos hace levantar las alas como el águila.
Esto es importante que tú y yo lo entendamos. Los discípulos quizás tenían razón de estar así. No habían recibido el Espíritu Santo. No tenían la totalidad de las Sagradas Escrituras. Pero tú y yo ya tenemos todo esto. Ellos estaban viviendo del otro lado de la resurrección. Y nosotros la vivimos en la realidad. Ellos estaban todavía ahí sin saber lo que iba a acontecer. Dios les había prometido, se les había olvidado que Él les había dicho que iba a resucitar. Pero todavía estaban viviendo ahí. Todavía no se había dado la resurrección. Cuando se da la resurrección, entonces la actitud de ellos cambia por completo y comienzan a caminar con una seguridad que aún los hacía seguir adelante cuando los perseguían y los mataban, los apedreaban. Nosotros ya vivimos ahora del otro lado de la resurrección. Ya se efectuó la resurrección. Ya supimos nosotros que el Señor Jesucristo ha resucitado. Entonces tu actitud, mi actitud debe ser diferente a la que los discípulos tuvieron. Hoy tenemos esta gran bendición y esta gran oportunidad, mi querido hermano. Vivimos en esta realidad, la realidad de la resurrección, porque la verdad es que la música se reanudará, hermano. Así como cuando hay una obra musical, cuando se está tocando alguna alabanza, de pronto llega un momento en el cual se hace un silencio y luego de pronto vuelve nuevamente la alabanza a tocarse con gran gozo, con gran alegría. De la misma manera es, hermano. Todo esto que está pasando, la música se ha detenido, pero va a llegar el momento en el cual la música va a seguir tocando. Y nuestra actitud sobre esto que estamos viviendo y sobre lo que está pasando debe ser la actitud correcta, con fe, con esperanza, con entusiasmo de lo que el Señor Jesucristo va a hacer y saber que el Señor ya lo ha declarado. Creo que una de las cosas que más causa temor es no tener el conocimiento de lo que está sucediendo. Es no saber lo que está pasando o por qué están pasando las cosas. Y eso nos da un gran temor, no tener control sobre las cosas. Pero hoy quiero darte una buena noticia, hermano y amigo. Todo lo que está pasando ya ha sido establecido, ya fue declarado aquí en las Sagradas Escrituras. Esto que se está viviendo es algo que ya estaba declarado. Lo que se vivió el sábado después de la crucifixión del Señor Jesucristo era algo que ya estaba escrito y quizás a los discípulos se les olvidó. ¿Por qué el Señor Jesucristo fue crucificado? ¿Por qué no fue muerto a pedradas? Porque ese era el castigo que le tocaba a alguien que refutaba la religión de los judíos, que iba en contra de la religión de los judíos, que iba y les decía, levantaba la voz y les decía que eso no era correcto. Por eso mataron a Esteban a pedradas. Y a muchos de los discípulos que andaban, a los seguidores del Señor Jesucristo, fueron muertos a pedradas. Otros que se levantaron antes que el Señor Jesús, antes de que el Señor Jesucristo llegara a ejercer su ministerio sobre esta tierra, fueron muertos. Muchos profetas, muchos incitadores fueron muertos a pedradas. Pero el Señor Jesucristo fue muerto en la cruz porque no solamente golpeó a los fariseos al decirles: ustedes han puesto leyes sobre la gente, les han robado la oportunidad de acercarse a Dios a través de sus leyes, a través de lo malo que están haciendo ustedes, sino que también se proclamó como rey. Y esto fue lo que utilizaron los fariseos para que Roma crucificara al Señor Jesús. Porque en el caso de alguien que se levantaba en contra del gobierno, en ese tiempo el castigo era darle una muerte de cruz. Esa era la muerte que los romanos tenían para los que se rebelaban en contra de la autoridad de gobierno. Entonces, no solamente los fariseos llevan al Señor Jesucristo como alguien que está retando, como que alguien que les está llevando la contra en las creencias que ellos tenían, sino que también lo llevan como alguien que se está rebelando ante la autoridad. Entonces se han muerto en la cruz del Calvario. Todo eso tenía un plan, todo eso ya estaba escrito. Todo eso ya estaba escrito.
la ausencia de Dios, de la voz de Dios, el día sábado ya estaba escrito también, ya estaba ahí enseñado. Y quizás esta sea una parte que casi no se nos ha hablado de ello, casi no se nos ha enseñado, pero es algo que ya estaba escrito. Ezequiel, el profeta Ezequiel, fue un prototipo, fue la sombra de lo que había de acontecer ese día. El profeta Ezequiel era un sacerdote, primero fue un sacerdote, era un sacerdote, el cual es movido por la misma mano de Dios a que se convierta y comience a ejercer el oficio del profeta. Pero a este hombre se le conoce como el profeta mudo, porque al inicio del ministerio él estuvo anunciando que lo que ellos estaban haciendo era incorrecto, que lo que la gente de ese tiempo estaba haciendo era incorrecto, que lo que los sacerdotes que estaban en ese tiempo estaban haciendo sobre el pueblo era incorrecto, que lo que el gobierno estaba haciendo en ese tiempo era incorrecto. Pero la gente no quiso hacer caso, Una y otra vez anunciaba y nunca le hicieron caso, hasta que llegó el momento en el cual Dios selló la boca de Ezequiel y lo dejó mudo. Lo dejó mudo por un buen tiempo. Entonces, este día sábado de gloria, es algo que ya estaba anunciado desde tiempo atrás. Nosotros vemos como hay un vacío interior, no solamente un vacío interior en el ser humano, un vacío en el cual han callado por muchas ocasiones la voz del Señor, han querido darle la vuelta a lo que Dios les avisa, a lo que Dios les está llamando, le dan la vuelta. Jesús, al morir en la cruz, dejó al mundo vacío y cubierto de una densa oscuridad. Pero también con su resurrección nos llenará de luz, nos llenará de alegría, de una profunda esperanza. El profeta Ezequiel es un claro ejemplo del silencio de Dios el día sábado. Les decía que el profeta Ezequiel está anunciando, está enseñando la predicación, está hablándoles, y de pronto la gente no quiere hacer caso, pone muchas cosas que neutralizan la voz de Dios. Comienzan a escuchar a aquellos que les endulzan el oído y que les dicen: todo está bien, todo está tranquilo, no pasa nada, síguete comportando, sigue viviendo como estás viviendo, no tienes ningún problema. A eso se les conocía como los falsos profetas, y ellos que escuchan esto y ellos siguen caminando en su maldad, ellos siguen caminando en sus pecados. De pronto esto se parece un poquito a lo que vivimos en nuestra actualidad. Qué tan barato se nos pone el evangelio, qué tan fácil se nos pone el vivir la vida para Dios, donde de pronto hay quienes dicen: puedes tomar un poquito, no hay problema. Donde de pronto alguien dice: puedes bailar un poquito, no hay problema. Puedes hacer esto, no hay problema. Esto es malbaratar el anuncio, el evangelio del Señor Jesucristo. Esto es poner las cosas fáciles para que la persona siga viviendo en su mismo pecado, pero se acerque a Dios. Siga viviendo en el mismo pecado, ofendiendo a Dios una y otra vez, pero eso sí, parece que se ha acercado a Dios. Esto era algo que se estaba anunciando por los profetas falsos, por los enseñadores falsos. Y esto causaba que la gente no escuchara el mensaje que el sacerdote, que el profeta Ezequiel estaba llevando ante ellos. Al ver esto, el profeta sintió dolor de lo que estaba pasando. De la misma manera que el Señor Jesucristo tuvo dolor cuando vio lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Como Él se acercaba anunciando: el reino de los cielos se ha acercado, y la gente no lo escuchaba. Comenzaron las personas a levantar ídolos, de la misma manera en que hoy en muchos de nosotros tenemos ídolos de pie delante de nosotros.
No me refiero solamente a las imágenes, a las estatuas, a las cosas que han sido esculpidas por manos de hombre. De pronto levantamos ídolos emocionales, ídolos espirituales, ídolos que están ahí queriendo ocupar un lugar en nuestra vida. El sincretismo religioso significa mezclar a Dios con creencias paganas, con actos paganos. Esto significa tener un corazón dividido. Un culto meramente formal indicaría una religión sin corazón, sin vida. Pero también cuando se destierra, cuando se llega a un momento de soledad donde se aparta la gente, esto va a revelar el verdadero amor hacia Dios, algo interno en el corazón, una pasión interna en el corazón por Dios, pero también una adoración total para Dios. O se va a revelar nuestra inclinación a tener ídolos, a haber fabricado ídolos, donde dejaremos a Dios a un lado, donde dejaremos de buscar a Dios para estar en nuestros lugares, estar con nuestros ídolos, estar ahí, quizás frente a la televisión, quizás darle todo el tiempo a nuestras labores y no buscar a Dios. Esto provocaba, hermanos, cuando el profeta Ezequiel se acercaba y anunciaba el evangelio, había muchos que le daban largas, le decían, sí, vamos a cambiar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero después. El Señor Jesucristo predicaba, anunciaba, y de la misma manera usted recordará que el joven rico: he guardado los 10 mandamientos, todo lo he hecho. Y entonces el Señor le dice, bueno, entonces ve, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Y ahí vino un alto. Él se retira mejor y deja las cosas para después. Hoy no estamos tan lejos de esto. ¿Cuántos no habrá que en nuestro tiempo le hemos dicho al Señor Jesús, a la invitación del Señor Jesús a un cambio de vida, le hemos dicho, más adelante, Señor, más payasito, más payasito? Y de pronto nos quedamos en el payasito, retirados, alejados del Señor. Esto no era nuevo, hermanos, el silencio que se iba a vivir el día sábado. No era algo nuevo, era algo que ya estaba anunciado. El silencio de Dios. Dios deja al profeta mudo. Viene la destrucción, viene la invasión de Jerusalén, se destruye el templo en el cual tenían toda la esperanza los judíos. Era hermoso, habían levantado sus casas hermosas, habían levantado un templo hermoso, pero cuando viene la invasión, entonces aquellas casas hermosas, aquel templo hermoso es derribado, es echado por tierra, y entonces algunos son llevados cautivos. Y en ese lapso, mientras está la guerra, es más o menos, aproximadamente son como 2 años en los cuales el profeta había estado anunciando, 5 años atrás había estado anunciando. Entonces llega el momento en el cual hay un silencio total, 2 años de silencio. 2 años de silencio, 2 años de angustia en el cual ellos pudieran haber olvidado todo, haber seguido caminando como si nada, pero había algo que los acechaba. Era un profeta mudo. Era un profeta mudo que caminaba por las calles sin poder pronunciar una palabra, y ellos esperaban que el profeta les dijera algo, pero no podía porque había quedado mudo. Y esto los acechaba, los angustiaba, porque sabía que estaban siendo invadidos y que había un hombre de Dios que estaba ahí sin poder ya pronunciar algo. Y esto sucedió también en el caso del Señor Jesucristo. Cuando es crucificado, los discípulos están temerosos, están encerrados, no anuncian nada, no proclaman nada. Pero en el caso de aquellos hombres que habían sacrificado al Señor Jesús, ellos tenían muy presente, ellos tenían muy grabado en su cabeza que el Señor Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar.
De tal manera que cuando pasa el día de reposo, en la noche del día sábado, van todos los fariseos a la casa de Pilato y le dicen: necesitamos que nos entregues una guardia para irla a poner en la entrada de la tumba, porque este hombre dijo que iba a resucitar al tercer día. No vaya a ser que los discípulos roben el cuerpo y venga a ser peor la situación. Ellos tenían muy presente esto. Esto los estaba agobiando. Para lo que quizás a los discípulos se les había olvidado, para ellos estaba muy presente. Les estaba causando una agonía, que el Señor había dicho que se iba a resucitar. No lo habían creído, pero lo tenían presente. Y comienza ese momento, es el silencio. De pronto, hermano, mi querido amigo, la humanidad necesitamos sentir ese silencio. Como seres humanos en ocasiones necesitamos sentir ese silencio. Ahorita podríamos decir que hay un silencio a medias, porque la palabra de Dios se sigue predicando en el internet, se sigue predicando en la radio, se sigue predicando de una u otra manera. No nos podemos reunir en el templo, pero se sigue predicando la palabra. Pero aún ahí hay un silencio, mis queridos hermanos, porque muchas personas están desesperadas, están ansiosas porque no hay servicios en los templos. Hemos visto y hemos escuchado a personas, con tristeza lo digo, que batallaban para venir a los cultos, que no venían o que habían dejado algún tiempo de asistir, que no estaban asistiendo, que era muy cotidiano que faltaran al templo en los cultos, y que de pronto nos los hemos topado y nos han dicho: no va a haber nada en el templo, no va a haber una actividad de sábado de gloria, no va a haber esto, no va a haber aquello. Y la respuesta que les damos es no, es hasta que se nos indique que las puertas del templo se vuelven a abrir. Y entonces ellos se llenan de tristeza, porque hay una angustia en ellos. De pronto se necesita el silencio de Dios para reconocer lo que se nos estuvo invitando por parte de Dios. Usted puede encontrar el silencio del profeta Ezequiel en el libro que lleva su nombre, del profeta Ezequiel, el capítulo 3, verso 26, donde el Señor le dice: te vas a quedar mudo. Del versículo 24, del capítulo 24, verso 27, del capítulo 33, verso 21. El Señor ahí le está indicando: tú vas a estar mudo, mi voz se va a dejar de escuchar entre el pueblo, para hacer que el pueblo vuelva a Él. Esto es terrible, hermano, porque como seres humanos hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza de pronto en los castillos, en las cosas que podemos construir, en lo que el ser humano puede hacer, pero nunca la hemos puesto en la roca eterna que es Jesucristo. El ser humano, la humanidad, tiene esa gran debilidad que no busca a Dios. Incluso ahorita, hermanos, hay un escepticismo tan grande en el mundo, tan grande. Hay quienes ahorita ya no es que peleen contra Dios, simple y sencillamente lo hacen a un lado, dejan de prescindir de Dios. Y ahora el problema que se está dando es que hay un gnosticismo dentro de la humanidad, alguien que no quiere o deja de buscar a Dios, y con desdén hacen desprecio de Dios. Hay quienes llegaron a decir en su momento: yo vivo en la finitud y no necesito más. Hay quienes dicen es no echar de menos a Dios. Y hay mucha gente, esta idea, hermano, es tan fuerte, se está moviendo tan fuerte, que se está
metiendo en medio de nuestra cultura, sacar a Dios de nuestra vida. Y ayer les decía en la predicación, hay quienes preguntan, bueno, si Dios existe, ¿dónde está en estos momentos? Pues está ahí, fuera de la vida del ser humano. Estos momentos, la ausencia, el silencio de Dios, hermanos, viene a ser un motivo de que la gente busque a Dios. Hace unos días miraba en las noticias un personaje, un artista que él se decía ser agnóstico, no necesitar a Dios, no creer en Dios. De hecho, ellos dicen que ni siquiera le dan la importancia de creer en Él, que simple y sencillamente no lo necesitan en su vida, lo hacen fuera de su vida. Este artista fue de los primeros infectados por esta enfermedad de coronavirus en Estados Unidos. Regresó de por allá, de los países de Asia, de Europa, creo que estaba en Italia. Regresa enfermo. Y días atrás, casi los primeros días en los cuales él se enferma y que está pasando tanta calamidad a nuestro entorno, él preguntaba, bueno, yo les hago una pregunta a aquellos que creen en Dios: ¿dónde está Dios en medio de este tiempo? ¿Dónde está Dios en medio de este tiempo? Junto a él cayó una persona también al hospital, también de la misma manera enferma. La diferencia entre él y esa persona es que la persona era un pastor de una iglesia en Estados Unidos. El pastor salió sano. Muy pronto el artista está todavía internado en el hospital, grave, con los pulmones sin funcionarle. Pero antes de que cayera en ese coma, él hizo una expresión: desearía encontrar quien me ayudara en este momento. Él colocó a Dios fuera de su vida. Él le dijo a Dios: no te necesito. Pero ahora, en ese momento de silencio de Dios, él desea encontrar quien le pueda ayudar. Nosotros sabemos que los médicos han sido puestos por Dios. Dios les ha permitido adquirir esa capacidad para beneficiar a las personas, para ayudar a las personas. Pero sabemos también que el único que tiene poder sobre la vida y la muerte es Jesucristo. Hoy, en este momento, en este tiempo, hermano, este día sábado, que fue profetizado desde el tiempo de Ezequiel, el silencio del día sábado, el sábado de gloria, es un tiempo en el cual tú y yo debemos de saber: el silencio de Dios nos va a ayudar en muchas ocasiones a que nuestros corazones sean afirmados, pero también va a servir para mirar qué tan lejos está nuestro corazón de Dios. Dios de pronto va a quedarse mudo en el momento más trágico. Y lo que pretende Dios en medio de esto es que el hombre frívolo comience a sentir el vacío de Dios, la ausencia de Dios y la necesidad que él tiene de Dios. El pueblo tiene que ahondar en este silencio, tiene que sentir nostalgia de Dios, tiene que dolerle el silencio en su propia carne. Solo cuando el hombre haya hecho un campo resonante dentro de sí, entonces Dios podrá hablar nuevamente. Cuando llega el enviado a nuestra vida, el enviado a la humanidad, entonces la palabra comenzará nuevamente una segunda etapa en la vida de los hombres, en la vida del ser humano. Ahora esta palabra dará un mensaje de esperanza. Ahora el pueblo ha aprendido a apreciar y apreciará la palabra de Dios, hermano.
Es importante aquí hacer notar lo siguiente, que la palabra brota de la madurez. Brota de la madurez. Así que, mi hermano, tú y yo tenemos una oportunidad, querido amigo, tenemos una oportunidad. Tenemos un momento. Hoy, sábado santo, nuestras iglesias, nuestros templos están vacíos. Los altares están vacíos. No se cantan cantos en el altar, no se predica desde el púlpito en medio de la congregación. Y esto es una manera de hablarnos un poco sobre el vacío que deja Jesús en su muerte. Es un poco de hablarnos un poquito de la muerte, del vacío que queda en el mundo sin que Dios esté presente. Este vacío, este silencio solo es temporal, mi querido hermano. Llegará el momento de la resurrección y llegará nuevamente el momento en el cual las puertas se vuelvan a abrir y entonces todo se llenará de luz, de agua viva, de himnos de júbilo, de gente, de corazones gritando: aleluya, Cristo vive, Cristo ha resucitado, Cristo ha triunfado, el amor ha vencido, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, sea a Él la honra, la gloria y la alabanza. Todo lo que se está viviendo en nuestro alrededor hace que surja una pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y la respuesta nuevamente nos la vuelve a dar las Sagradas Escrituras. Génesis 2, versículo 7. Dice: entonces el Señor Dios moldeó al hombre del polvo del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre sin el soplo divino es polvo solamente, es ceniza, es nada. Las tinieblas han invadido el viernes. Desde el viernes que hubo la crucifixión del Señor Jesucristo, las tinieblas que hubo en ese momento invadieron el día sábado también. Y hoy podemos decir que esas mismas tinieblas invadieron todo nuestro entorno. Se acabaron los toques de baterías, cesaron en los templos las baterías, las guitarras, cesaron los gritos de júbilo dentro de los templos, pero se abrieron en las casas. Se abrió en la casa la oportunidad de que como familia vayamos y celebremos la resurrección del Señor Jesucristo. Glorifiquemos el nombre del Señor Jesucristo. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios es poderoso, mi querido hermano. El Señor ha resucitado, ha vencido el mal. El Señor Jesucristo ha levantado su mano con tal poder y con tal gloria después de haber estado en la tumba, que hoy le da esperanza a su pueblo. Y hoy quiero decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios está contigo. Dios va contigo. Sea una bendición para tu vida este tiempo. Busca la presencia del Señor. Haz lo que tienes que hacer en este tiempo de reposo. Comparte la palabra, comparte mensajes, comparte textos, comparte palabras de aliento, comparte ánimo. No compartas, no te hagas como el mundo lo hace ahorita, con miedo, con terror. Sabemos que estas cosas tienen que pasar, pero tú y yo tenemos que declarar vida, tenemos que declarar esperanza en el Señor Jesucristo. Tenemos que decirles que es el tiempo que ellos tienen que venir al Señor Jesucristo. Mi querido hermano, mi querido amigo, este es tu tiempo. Ven al Señor Jesucristo. Hoy es el día, hoy es el tiempo de tu salvación. Aún hay tiempo. Dios te bendiga, querido hermano y querido amigo. Mi deseo es que el Señor esté contigo y en tu hogar desde hoy y para siempre. Un fuerte abrazo en el nombre de Cristo Jesús.